que sacasen ustedes sus móviles y les quitasen el sonido. No les pido que les apaguen, simplemente que les quiten el volumen, porque bueno, pues la verdad es bastante incómodo para el conferenciante. Y bueno, pues agradecerle su presencia. Hay que tener en cuenta que hoy es lunes, que para una conferencia o una presentación no es precisamente el mejor momento ni el mejor día. Lo que pasa es que, bueno, esta Santa Casa va tan bien que ha llegado el momento hasta de aprovechar los lunes, ¿no? Porque, bueno, en general, bueno, los jueves están todos copados, los miércoles, los viernes, incluso el fin de semana estamos haciendo presentaciones de eventos, estamos haciendo presentaciones de todo tipo de cosas y bueno, pues en un principio la presentación de libros, digamos la de segunda división, en cuanto a que soy yo el presentador, no en cuanto a los autores que son de primera, no de primera, son de Liga Europea, pero bueno, el presentador es el que es un poco desastroso. Y entonces, bueno, pues esta especie de... Esto es en realidad un experimento, el que yo presentase todos los lunes libros de determinadas calidades, determinadas orientaciones, y hemos visto que bueno, que habría que ir pensando en cambiarlo algún día de momento, porque estamos trayendo de verdad a los mejores, y se demostró el último lunes con el pater que vino, ¿verdad?, que nos estuvo hablando del neomarxismo, y de momento todos los autores que han venido los lunes, digo, son de champion, no son ni siquiera de primera, son de champion. Y bueno, cuando le propusimos a Marcos que viniera, que es nuestro conferenciante de hoy, pues nos sabía mal decir, bueno, pues es que es de champion y lo vamos a traer a jugar los lunes, pero los lunes al final están funcionando, sobre todo gracias a ustedes. Porque venir un lunes por la tarde aquí, que siempre todo el mundo tiene alguna cosa que hacer en casa o lo que sea, pues significa que el conferenciante es bueno. Y bueno, después de esta perorata inmunda, porque vamos, soy un desastre, pues vamos a hablar de Marcos López Serrador. Ovetense son los de Oviedo. De Oviedo, sí. Uvetense, de pro, un hombre nacido en seguramente la ciudad más bonita de España. En vez de ser una ciudad con museos, es un museo. O sea, las calles de su ciudad natal, que es una ciudad pequeñita, pero ciudad, son un auténtico museo. Ustedes las han visto en muchas películas. Por ejemplo, en A la Triste, la película A la Triste, salen algunas... Mucho de esa película está rodado en Baeza y en Úbeda. ¿Y por qué? Porque es, como decía algún gran autor, es un marco incomparable, y este autor en este caso. Y bueno, pues nuestro autor de hoy es un hombre que ha hecho tantos libros que si yo me pongo a contarles ahora los libros que ha hecho, pues no hacemos otra cosa. Todos han sido verdaderos éxitos, con unas críticas favorables. De todas maneras, los críticos somos raros, o sea, pero no, en este caso las críticas son muy favorables, y sobre todo son favorables por una sencilla razón. Donde se ve que un libro es bueno es cuando editada, primera edición agotada, segunda edición agotada. Ya está, no sigan ustedes. Si se vende será por algo. Y es el caso de Marcos. Y bueno, pues hemos traído un libro de él, no es el último lo vamos a presentar dentro de un par de meses. Y bueno, pues hemos traído este para abrir boca. Y el otro que les está enseñando, pues es un libro que presentaremos, Dios mediante, a mitad de junio. Y bueno, pues ¿qué voy a contar de Marcos? Creo que todos ustedes lo conocen, precisamente por eso han venido aquí, y luego en el turno de preguntas, las dudas que les surjan, pues para eso está, para contárselo. De modo que vamos a hablar de la historia de las ideas contemporáneas, que es un libro verdaderamente interesante, porque precisamente el siglo XX, siglo final del XIX, XX y principio del XXI, se ha caracterizado por mucha ideología y por muchas ideas. Y ya está bien de que hable yo, y vamos allá, vamos a darle un completo aplauso a nuestro autor, Marcos López Serrador.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su asistencia, porque realmente a mí me parece un acto siempre de generosidad compartir el tiempo propio, dado que la vida no está hecha más que de tiempo. Comparten ustedes lo que verdaderamente vale la vida, que es su tiempo. Y bueno, espero, o por lo menos voy a intentar estar a la altura de su generosidad. No sé si lo voy a conseguir. Bueno, quiero agradecer también a José Antonio Ruiz de la Hermosa por invitarme y darme la oportunidad de hablar de este mi libro, que no es el último, es como ensayo, es el ensayo anterior a este último que se ha publicado, pero me parece que está muy de actualidad en cuanto a que es un libro que pretende estar en el combate para dar la batalla cultural. También agradecer al Espacio Hardeman pues esta oportunidad y que me brinde la oportunidad pues, de estar y compartir y disfrutar de su compañía y de su presencia. Bien, el libro debo de empezar por decirles que tiene un título que desde luego no es para apasionarse por su contenido, desde luego no es para hacer cola porque la idea de la historia, historia de las ideas contemporáneas es lo más neutro que se puede poner en un título. Pero bueno, es prerrogativa de la editorial siempre el título. El título y la portada siempre son prerrogativas de la editorial. Y en este caso, pues mi libro, que ya digo que es un libro de combate, pues tenía el siguiente título: La ideología progre, un atajo hacia el abismo. Es sutilmente distinto, ¿verdad? Sutilmente distinto. Claro, es verdad que lo único que está cambiado del libro es el título, con lo cual a quien compra un libro que se llama Historia de la Idea Contemporánea, en el segundo párrafo le está estallando en las manos. Ya en el segundo párrafo le estalla en las manos, ¿no? Bien. Miren, el pensamiento progre, no el progresismo, ni la idea de progreso, no. Lo que conocemos como pensamiento progre es un pensamiento completamente vacuo, basado fundamentalmente en la elaboración de un discurso, en la elaboración de un relato. Y bueno, y está basado en mantra y consignas impuestas por el pensamiento hegemónico dominante. ¿No? Ese pensamiento hegemónico de lo políticamente correcto. Y sin embargo, fijaros bien que este pensamiento está socavando con muchísimo éxito todos los cimientos de la cultura occidental. Una cultura que se pierde en la noche de los tiempos, que tiene 2.500 años y que 2.500 años con aciertos y con errores y con toda clase de lo que es la historia humana, pues tiene de todo un poquito y por su orden. Pero son 2.500 años de cultura y de civilización que se ha ido formando poco a poco y que efectivamente pues tiene muchas cosas que deberíamos enmendar y tiene muchas cosas que deberíamos plantearnos, pero que desde luego no cabe duda de que ha alcanzado los más altos grados de prosperidad, de seguridad, de libertad, de democracia que el mundo ha conocido. Bien, y sin embargo, estas ideas están socavando por completo una civilización tan antigua como la que comento. Bien, vamos a ver. Progre es una forma coloquial de referirse a un progresista. Y según la RAE, un progresista es una persona de ideas avanzadas. Magnífico. Progresista es una persona de idea avanzada. Ya la propia definición parece que deja intuir que si hay personas de idea avanzada, hay personas de idea atrasada. Es decir, no hay personas con ideas distintas, no, hay personas con ideas avanzadas y personas con ideas atrasadas. Cuidado con el matiz y cuidado con el contenido.
Y claro, si nos preguntamos qué es una persona con idea avanzada, pues enseguida se nos contesta que un progresista. Perfecto. Perfecto, hemos cerrado un bucle para la narración que resulta verdaderamente perfecto. En realidad, un progresista debería ser considerado como aquel que es partidario y defiende la idea del progreso. Pero fijaros bien, esta idea que es tan fundamental y que es tan troncal en nuestra cultura y en nuestra civilización, y sobre todo en la edad contemporánea, y que ha marcado, por supuesto, ha tenido un papel central en todo lo que es el siglo XX, XIX y XX, pero fundamentalmente el siglo XX. Bueno, esta idea que nos puede parecer tan evidente que, bueno, podemos pensar que la idea de progreso ha existido desde siempre. Y nos conviene hacer un repaso histórico porque es muy interesante. Contra lo que podemos pensar, la idea de progreso, ya digo que es muy reciente, porque la idea de progreso no se concibe sin más y no se puede concebir en cualquier momento por una sencilla razón. Porque previamente a eso, cualquier cultura que quiera ahondar o llegar a este concepto debe de tener una idea determinada del tiempo. Fijaros bien, el hombre no ha tenido siempre, y ni siquiera el hombre occidental ha tenido siempre la misma idea de tiempo que tenemos nosotros. Fijaros que, por ejemplo, en Grecia y Roma no tenían para nada una idea del tiempo que pudiera parecerse a la nuestra. Para un romano, el tiempo era presente. No tenía más sentido que ser presente. ¿Por qué? Porque para nada le servía tener una idea del pasado, prever el futuro, por la sencilla razón de que es que las cosas no cambiaban. Las cosas permanecían siempre lo mismo. Es decir, en Roma, en la Roma clásica, el romano vivía el tiempo como un presente continuo y permanente. Para concebir una idea de progreso hay que tener una concepción lineal del tiempo. Es decir, como una línea continua que va abarcando desde un pasado conocido a un presente y que se puede proyectar hacia el futuro, porque se tiene conciencia además de que está en una sociedad que evoluciona, que cambia, que va a más, que mejora. Y eso en las civilizaciones antiguas no ocurría, pero fijaros bien, por ejemplo, en los griegos difícilmente podían concebir una idea del tiempo que diera lugar a concebir una idea de progreso, por la sencilla razón de que ellos además no podían ver como un continuo a más, como un continuo, una evolución a más, porque ellos pensaban que había una edad de oro, una ancestral edad de oro, a la que sucedió una edad de sufrimiento, miseria, barbarie, degeneración, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, una edad de oro. Luego, pues no podían concebir el tiempo más que como ciclos, como alternativa. Es más, todas las culturas orientales ven el tiempo como, o bien de una forma circular, de una forma como en espiral, es decir, como un eterno retorno. Así que fijaros bien que para tener la idea del tiempo que os digo, es necesario tener esa idea del tiempo lineal. ¿Y quién aporta esa idea del tiempo lineal? Pues fijaros, es San Agustín quien aporta esa visión como un fluir constante que une pasado, presente y futuro, y que además establece una expectativa de mejoría continua y permanente. ¿Por qué? Porque ya el cristianismo, una de las ideas que aporta es la idea del reino de Dios.
Es decir, nosotros estamos en un avance, en un fluir permanente, pero vamos hacia la segunda venida de Cristo, en la que se instaurará una edad dorada en la tierra, estamos, en la que pues será un momento culminante y un momento de perfección. Es decir, vamos a más y vamos a más de esa manera. Además, fijaros bien, San Agustín aporta un principio que va a ser muy fundamental y que va a tener unas consecuencias siglos después, y consecuencias muy fundamentales. Y es que él determina que la forma de avanzar de una civilización es el conflicto. Es el conflicto lo que hace avanzar una civilización. Démonos cuenta que es precisamente en lo que se fundamenta la filosofía de Hegel y la dialéctica de Marx. En San Agustín se establece por la comparación y por esa comparación y ese juego que hace entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿estamos? Y Hegel y Marx crean la dialéctica, siglos más tarde, ¿no? Fijaros que durante el Renacimiento apenas hubo una aportación que pudiera destacarse sobre las ideas progresistas, o sea, sobre el progreso, sobre la idea de progreso. ¿Y por qué en el Renacimiento no hubo tal cosa? Pues fijaros bien, porque les pasó un poco como he explicado a los griegos. En el Renacimiento resulta que se tiene verdadera adoración por lo que es Grecia y Roma, la cultura antigua de Grecia y Roma. Y se denosta la Edad Media como siglos de barbarie, siglos de ignorancia, de oscuridad. Entonces, en el Renacimiento, repito, que mal puede asumirse una idea de progreso como un flujo lineal. Hay una cosa, y claro, en el Renacimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se implanta también es la idea de defender lo moderno como bueno, porque ya no pertenece a la Edad Media. La Edad Media se ve como un siglo, o sea, como siglos de ese oscurantismo que digo, y entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo nuevo, todo lo que se descubre, todo lo que no tiene que ver con lo antiguo y con lo que se rechaza, tiene que ser muy bueno. Es decir, a partir del Renacimiento es donde se empieza a asumir la idea de modernidad. Y yo estoy convencido, esto es una cosa que a mí me parece que la historiografía la trata poquísimo, pero yo estoy convencido que lo que ocurre en el Renacimiento, que es donde se siembra la semilla del anticristianismo, del rechazo al cristianismo, se siembra la semilla que dará fruto luego con la Ilustración y demás, que tendrá continuidad de eso. ¿Sabéis dónde yo veo el origen de todo esto? En la peste del siglo XIV. Porque fijaros bien, pensadlo un momento, no tiene mucho sentido que una sociedad que está estructurada en torno a la fe en Dios, una sociedad en la que Dios está en el centro de todo, es una sociedad teocéntrica, con una fe absoluta, con una entrega total, con un cristianismo que forma parte no ya solamente de la forma de ver, sino de la forma de ser de las personas. La fe se vive de aquella manera. No tiene ningún sentido para una sociedad que vive de esta manera en que venga una epidemia que mate a 1/3 de la población europea. Aquello debió ser un infierno, aquello debió ser una catástrofe de unas dimensiones. Yo creo que personas que vivían en la fe, y claro, la fe cristiana, que una de las cosas que establece es la protección divina, la providencia divina. ¿Qué habían hecho aquellas criaturas en su modo de pensar y en esa fe que tenían para merecer semejante castigo atroz, como fue el de la peste bubónica? Y si os dais cuenta, actos seguidos cuando empieza el Renacimiento, que es un renacer también de esa etapa tan oscura y de tanta mortandad. Se trata de renacer. Y yo creo que ahí hay mucha base para
anticristianismo bueno, que significará lo que es la Ilustración posteriormente. Claro, en el Renacimiento es donde empieza ese sentido, ese gusto por el modernismo, es donde aparece la inclinación a burlarse de la tradición, la exaltación por lo marginal, la exaltación por lo disidente, y por ese espíritu contracultural que hoy tan familiar nos parece. Con el protestantismo, con la aparición del protestantismo, se reactiva nuevamente la fe y vuelve a reactivarse el cristianismo, porque no solamente el protestantismo potencia el cristianismo, un nuevo cristianismo desde su enfoque, sino además que da lugar al Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento fue un reactivador del cristianismo como tal. Es decir, que efectivamente hay una reactivación de todo lo que es el... Entonces, bueno, pues vamos a ver. A partir de ese momento, la idea de progreso alcanza su cenit entre los años comprendidos en 1750 y en 1900. Se hace completamente central. Y Marx fue uno de los pensadores del siglo XIX que más consciente fue de este factor, de cómo podía justificar. Además es que él, en su dialéctica histórica, lo que establece es una mecánica, una visión material de los hechos en que llevan irremisiblemente al hombre a ir mejorando, ¿no? Al pasar de las civilizaciones primitivas a lo que es el feudalismo, del feudalismo a la burguesía, de la burguesía a la revolución industrial y de ahí a la revolución comunista. Es decir, establece todo eso. Quiero que dure esto como 45 minutos, así que todas estas cosas están muy bien explicaditas en el libro y está, en fin, muy extensa y demás, y más me vale no intentar repetirlo porque entonces le hago a ustedes una faena y no terminamos nunca. Así que voy a ir apuntando cositas. Vale, dentro de lo que a principios del siglo XIX se acuñan dos términos que van a marcar la evolución de cuanto estoy exponiendo. Esas dos palabras son ciencia y científico. La ciencia viene a ocupar un papel tan central que incluso hasta las religiones se tienden a explicar de una manera científica. Hay intentos de explicarla de una manera científica. Y Darwin y su gran aportación de la evolución de las especies, de su libro La evolución de las especies, pues contribuye también a que esta idea de progreso se vaya consolidando. Aunque hay que decir que en Darwin se confunde un poco lo que es el progreso con la evolución. Muy bien. Bueno, todos conocemos un poco y más vale no andar para no perdernos demasiado. Con Marx, como he dicho anteriormente, lo que se concibe es un progreso inexorable por parte de las clases trabajadoras que procederán a su emancipación y que alcanzarán una edad de oro, no sin antes, fijaros bien que esto es otra idea cogida del cristianismo, no sin antes pasar por un periodo intermedio, que es la de la dictadura del proletariado, ¿no? En que se tienen que sufrir indecibles sacrificios y demás para conseguir esa edad de oro, que es una visión muy cristiana y muy apocalíptica. Es decir, también el cristianismo, para alcanzar la edad de oro, tiene que pasar por un apocalipsis, ¿no? O sea, por un periodo intermedio de grandes sufrimientos y tremendas cosas. El marxismo pretendía ser una ciencia, pero verdaderamente acabó convirtiéndose en una religión. Acabó convirtiéndose en una religión con todos los elementos que creían ellos que tenían. O sea, Marx,
que había descubierto eso, que era un pensamiento científico y que había descubierto cuál era la clave que mueve a las sociedades y que se podía predeterminar en función de eso cuál iba a ser el futuro. Bueno, así llegamos a después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que se dan dos perspectivas completamente diferentes y más que diferentes opuestas. Por un lado, sobre la idea de progreso, me estoy refiriendo. Por un lado, las estructuras políticas y económicas occidentales son el modelo a seguir por el resto del mundo. Esa es una de las posiciones y de los planteamientos. Y otro de los planteamientos es la visión de que Occidente ha dejado de ocupar la vanguardia del progreso, está en decadencia, ¿estamos? Y que el auténtico progreso se encuentra en los movimientos socialistas del tercer mundo. Y esas son las dos visiones enfrentadas que se van a contraponer a lo largo de todo el siglo XX. Desde entonces, a lo largo de todo el siglo XX, es el comunismo el que se va apropiando del concepto de progreso. Y todo eso ha ocasionado la idea de que, a pesar de que se conoce pues el fracaso económico y que se conoce pues todos los sufrimientos que ha podido provocar pues ese comunismo staliniano y demás, en fin, lo que es el comunismo real o el socialismo real, bueno, pues a pesar de ello, ellos se atribuyen ser los progresistas por antonomasia, y a pesar de conocer la realidad, todo el mundo o la mayor parte de la gente le compra semejante cosa. Bien, esta apropiación por parte del comunismo no es nuevo, porque tiene su origen en la propia Revolución Francesa, cuando el ala más izquierdista de los liberales se apropia precisamente de la idea de progreso y todo el prestigio que llevaba con ello, ¿no? Bueno, y bueno, con todo esto llegamos a 1968. En 1968 se produce el Mayo francés. Mira, el Mayo francés es un punto culminante de todo el proceso, o todo lo que se desarrolla a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos una idea sobre la Segunda Guerra Mundial que se basa en las ideas canónicas y en la idea que nos ha facilitado la potencia hegemónica y dominante, que es la del Estados Unidos. Y por explicarlo en muy poquitas palabras, Estados Unidos lo que pretende siempre es mantener su hegemonía mundial. Y esa hegemonía mundial la hereda de Gran Bretaña, que tuvo ese gran imperio que perdió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos? La hegemonía mundial la ostentó Gran Bretaña. Y ellos heredan los fundamentos de ese mantenimiento de esa hegemonía. ¿En qué se basaba la hegemonía mundial de Gran Bretaña? En no consentir bajo ningún concepto que surgiera una potencia dominante en el continente. Fundamental. Y eso explica desde la guerra napoleónica, explica la guerra franco-prusiana, explica la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El caso es no consentir bajo ningún concepto que surja una potencia continental en Europa. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, y no me voy a extender demasiado, pero si ustedes analizan un mapa mundial, verán que la gran potencia dominante sería la Europa que empezara en Lisboa y terminara en Vladivostok. Y eso no se puede consentir. Si ustedes son capaces de asumir este principio, se van a explicar absolutamente todo lo que ha pasado. Todo lo que en la historia nos resulta inexplicable se explica perfectamente. Verán, tiene sentido que tras una guerra mundial que se monta
porque no se quiere ceder ante Alemania de que establezca una carretera y una línea de ferrocarril entre Alemania y Prusia Oriental, que está dividida gracias a un criminal tratado de Versalles. ¿Tiene sentido declarar la guerra a Alemania, que invade el día 1 de septiembre de 1939 Polonia, y en base a un pacto entre Alemania y Rusia, el día 17 invade Polonia por el este, y nadie le declara la guerra? ¿Tiene sentido? ¿De verdad tiene sentido? Y tiene sentido que acto seguido esa Rusia, esa Unión Soviética a la que no se le declara la guerra, invada Estonia, Letonia, Lituania, la Besarabia, la Bucovina, el corredor de Karelia en Finlandia, invada Finlandia, y nadie le declara la guerra. A Alemania había que declararle la guerra porque invadió Polonia. La Unión Soviética sí, y todo lo demás que estoy hablando, y nadie le declara la guerra. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Mira, ese interland entre Lisboa y Vladivostok dispondría de la mejor ciencia, de la mejor tecnología, de la mejor cultura, de la gente más formada, de una financiación sin límite, y dispondría de todos los recursos y materias primas ilimitadas de Rusia. Una potencia que por su situación tendría al sur toda Asia Central, China, India, África. Si miramos un globo terráqueo poniéndonos delante del Polo Norte y lo movemos así un poquito, ¡ops! El Atlántico, América. ¡Ops! El Pacífico, América. Desde el Polo Norte. ¡Ops! América. América rodeada. Jamás van a consentir una Europa unida. Y por eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que la ganan las potencias aliadas, resulta que se entrega más de la mitad de Europa a la Unión Soviética, pero no habían ganado la guerra, y no habían hecho la guerra por defender la soberanía de Polonia. Pues Polonia también para la Unión Soviética, y media Alemania también para la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el objetivo de los Estados Unidos es mantener el Interland, que yo les digo, dividido permanentemente, a cualquier precio. Fíjense bien, fíjense bien. Esto que le estoy diciendo, díganme si no explica también la guerra de Ucrania. Y ahora, a ver si se tienen que preguntar siquiera quién voló el gasoducto, el Nord Stream 2, que estaba interconectando esas materias primas con la economía alemana. Eso que no podía ocurrir y que no están dispuestos a consentir, ocurría, a que ya no hace falta ni preguntarse. ¿Y por qué quieren ahora que se forme una guerra en Europa? Porque han decidido que Europa, que en realidad al terminar la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un protectorado de los Estados Unidos, porque ya me dirán qué forma de ganar la guerra tuvo Gran Bretaña, que perdió el imperio, a los 3 años estaba perdiendo la India, y perdió el imperio entero, y la hegemonía mundial, por supuesto. Y que ha estado pagando a Estados Unidos las deudas de la guerra, las deudas por el armamento, ese contrato de préstamo y arriendo lo está pagando hasta 2006. En 2006 han terminado de pagar las deudas de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña.
Por cierto, que ayudó sin límite y sin tasa a la Unión Soviética y no les ha cobrado jamás un duro. Jamás ha cobrado un céntimo por toda aquella ayuda. Repito, de lo que se trata es de mantener Europa dividida. Bueno, pues entonces vamos a ver. Terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que Estados Unidos decide es que para contener, porque empieza enseguida la Guerra Fría, en el 47 empieza la Guerra Fría. Entonces, para hacer un dique de contención contra el comunismo, interesa desarrollar económicamente lo más posible la Europa occidental, que estaba totalmente desolada y destruida. Y entonces se aplica el Plan Marshall. Eran otros planes los que se tenían, pero bueno, no me voy a entretener en ello. Se aplica el Plan Marshall y se desarrolla Europa occidental y se desarrollan todas estas, de tal manera que en solo 10 años Alemania, que estaba destruida hasta los cimientos, a los 10 años era ya la segunda potencia industrial del mundo. Cuidado. Pero claro, les convenía efectivamente tener ese dique de contención. Para mantener ese dique de contención había una idea política, y es alejar a los trabajadores de cualquier tentación de llevar a cabo una revolución comunista. ¿Y para eso qué se hace? Pues se establecen unas relaciones laborales, una política laboral que, si os dais cuenta, no tiene nada que ver, que quien lo impone esto es Estados Unidos, y que está poniendo el Plan Marshall. O sea, Estados Unidos construía Europa como le hubiera dado la gana. Pero fijaros bien que no son las relaciones laborales de Estados Unidos las que se implantan aquí, en Europa, que en Estados Unidos son muy peculiares y con eso no iban a mantener alejados a las clases trabajadoras de la tentación de realizar revoluciones, de sublevarse y de toda esta serie de cosas. No, con eso no. ¿Qué relaciones y qué sistema aplican? Haced el favor de pensarlo. Y os voy a demostrar que lo que os voy a decir os va a sorprender, os va a escandalizar, pero no es ninguna tontería. Lo que se aplicó fue el sistema de relaciones laborales fascista. Y os voy a dar una prueba. Las relaciones laborales en España y el desarrollo de ese estado del bienestar, el desarrollo de esa protección a los trabajadores, todo el desarrollo en España corre paralelo a Europa. En Europa se disfraza de demócrata cristiana, de política demócrata cristiana y socialdemócrata. Pero, fijaros bien, corre en paralelo con España. ¿Y España qué es lo que aplica? El fuero del trabajo. ¿Y sabéis lo que era el fuero del trabajo? Una copia literal de la Carta del Lavoro de Mussolini. Y sin embargo las relaciones, o sea, esa forma, ese sistema laboral corre paralelo en España y en Europa. Bien. Bueno, pues estábamos hablando del progreso, y hasta el siglo XVIII verdaderamente el progreso es el resultado de una evolución en el que se van acumulando conocimientos y en la que se van acumulando pues avances por parte de las personas. ¿Y qué ocurre a partir del siglo XVIII? Y a partir de la Ilustración, que se implanta la idea de que se puede transformar la sociedad no dejándola evolucionar, sino que se puede cambiar la sociedad actuando sobre ella y, si es necesario, utilizando la fuerza. Para conseguir cambio, no esperar a que cambie según el ritmo y según la inercia que la sociedad lleve. No. Concebir qué cambios se quieren, implantarlo, y además implantarlo si es necesario por la fuerza, y además en un corto espacio de tiempo. Eso es una revolución.
Y entonces entramos en ese periodo revolucionario que empieza con la Revolución Francesa, cuyo antecedente es la Revolución Americana. En fin, vamos a no perdernos. Y entonces, bueno, pues la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la de 1820, 1830, 1848, 1871, 1917, la Revolución Bolchevique, la Revolución Fascista, la Nacionalsocialista, ¿sabes? Con lo que el comunismo, como digo, ha tenido un protagonismo central Mirad, ¿sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó con el mayo del 68? Pues mirad, pasó lo siguiente, y es que las élites mundiales, las élites financieras mundiales, no podían entender que precisamente una política que habían hecho para alejar a los trabajadores de la tentación de hacer una revolución comunista, resulta que la primera generación que lo había tenido absolutamente todo, que de nada les faltaba, que habían crecido en una serie de comodidad, de prosperidad, con un futuro asegurado, que habían estudiado sin gasto, sin costo ninguno, que niños bien, niños pijos bien, de familia de derecha. Resulta que cuando llegan a la edad adulta, joroba, se sublevan en París defendiendo ideas socialistas. Claro, en ese momento esas élites mundiales se dicen, vamos a ver que aquí algo, espérate, aquí algo no está yendo bien. Esto por aquí no está yendo bien, aquí vamos a tener que ir por otro camino, porque claro, si esto es lo que vamos a tener, esto no nos interesa, no nos interesa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues primero, tampoco es el momento de desmontar ni el estado del bienestar, ni en pero sí en empezar a plantearse cambios a medio plazo y de futuro. Y en el año 73 ya tenemos la crisis del petróleo, tenemos la guerra esta de Israel, tenemos la crisis del petróleo, y en el año 73 se aclavan lo que se han llamado los 30 gloriosos años, aquellos que se vivieron desde el 45 hasta el 73, que fueron la edad de oro del capitalismo. ¿Y qué empezaron a mover esta élite? Empezaron a mover el neoliberalismo. Entre otras cosas, porque no es que muevan una sola cosa. De cara al futuro, quien puede lo que hace es jugar a muchas barajas, y va potenciando la que va dando el resultado, la que es más conveniente va siendo en cada momento. Pero una de las cosas que se ponen en marcha es el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Pues el neoliberalismo es una aspiración a que todo funcione en base a las normas del mercado, de un mercado libre, un mercado sin trabas. Además, un mercado, a ser posible, global. A que todo tenga un precio en base a lo que marque el mercado. Porque el mercado libre es lo más, incluido el trabajo. Incluido el trabajo. El trabajo deja de tener todas las cualidades con las que se ha tratado en los últimos 30 años para convertirse en una mercancía en la que el precio lo fija el mercado. ¡Ojo! Un mercado controlado por las élites. No nos olvidemos. Es decir, teóricamente el mercado siempre fija precios justos, pero realmente el mercado por quien está controlado por la élite. Con lo cual, a partir de ahí, ojo con los salarios, y todos sabemos lo que ha ido pasando con los salarios a partir de los años 80, de una manera muy. Mirad, ¿qué pretende el neoliberalismo? La total privatización de todo. Que deje de haber empresas públicas.
y se empiezan a privatizar, pues eso en el transcurso de los años 80, ¿tal? Se empiezan a privatizar todas las empresas que son propiedad del Estado. El INI, aquí era el INI, y toda esta serie de cosas. Pero fijaros bien, que todo eso era un capital acumulado por los trabajadores de cada país, porque se había hecho con los impuestos de esos trabajadores y con el esfuerzo y el sacrificio de esos trabajadores. Bueno, pues se acaban privatizando empresas a precios de saldo y encima financiados por el propio Estado. Es decir, con lo cual los propios trabajadores, los propios ciudadanos de los países acaban financiando el propio robo que le hacen de lo que es suyo a precios de cambio. Fijaros qué mecánica. ¿Qué ocurre con el liberalismo? Os lo voy a decir de forma muy sencilla, ¿eh? La economía no puede funcionar mejor que con base al neoliberalismo. El funcionamiento de la economía es perfecto, es maravilloso. Lo que pasa es que es en beneficio de muy poco. Y no hace más que generar desigualdad. Esa es la verdad. Bien, pues el neoliberalismo que se impone en el cono sur, se prueba en el cono sur de Iberoamérica, tanto con Pinochet como con Videla, en Argentina, en Chile, y allí se tiene que imponer mediante una dictadura, porque se necesita una dictadura para imponer los sacrificios tan terribles y tan enormes que sobre las clases trabajadoras y sobre las clases medias impone el crear una sociedad neoliberal. Pero fijaros, en los años 80 se consigue dar un salto en este avance del neoliberalismo, y es que logra establecerse en dos grandes democracias avanzadas, como son Estados Unidos con Ronald Reagan y en Inglaterra con Margaret Thatcher. Es decir, empieza a avanzar pues lo que es desmontar el estado del bienestar poco a poco. Pero poco a poco, porque cuidado, todavía la Unión Soviética está en pie y todavía el comunismo, y ahí hay que andarse contra. Mirad, a finales de los años 80 el neoliberalismo da un salto para implantarse en China. Porque se descubre algo maravilloso, que es, si industrializamos China, nos podemos aprovechar de los bajos salarios, de las condiciones tan precarias, y claro, podemos obtener unos productos a unos precios bajísimos y los podemos vender en nuestras sociedades que están dispuestas a pagar unos precios altísimos. Y entonces ahí la codicia de ese capitalismo internacional encontró lo que creía que era el bálsamo de Fierabrás, y grandes negocios que se han hecho. Así que en los años 80 ya se empieza a instalar en China, con Deng Xiaoping, que además tiene como asesores a los grandes popes de la escuela de Chicago, ¿no? Como asesores personales. Bien, cuando cae el muro de Berlín, amigos míos, se acabó el comunismo, se acabó la necesidad de tratar a los trabajadores occidentales con ese mismo, y entonces el capitalismo mundial decide que puede apropiarse de la cantidad de recursos que van destinados a sostener ese estado del bienestar. Son ingentes recursos de los que se puede ir apropiando. Y ustedes me dirán si no es ese el camino que hemos ido siguiendo. Es exactamente como hemos ido siguiendo. Bien, una vez que cae el muro de Berlín y desaparece el comunismo, que bueno, que parece, Fukuyama lo llamó el final de la historia, ¿no? El libro que tuvo un éxito tremendo,
parecía que la historia ya sabía que ya no iba a haber más. Tal. Bueno, pues comenzó a implantarse lo que hoy conocemos como globalización, que no fue tal globalización, fue globalismo. ¿Por qué digo globalismo y lo distingo de globalización? Porque miren, cuando lo que se globalizó fue la economía, punto. Es decir, lo que le convenía a la élite dominante. Pero no se globalizó ni la democracia, ni la libertad, ni los derechos humanos, ni los derechos sociales, ni la sindicación, No, eso no se globalizó. Se globalizó solo la economía. Y miren ustedes, hay un principio, que discúlpenme la arrogancia, pero yo creo que ese principio es originalmente mío, que se puede aplicar en economía, que se enuncia de la siguiente manera. Miren ustedes, quien importa un producto hecho con hambre y miseria, no solamente importa el producto, sino el hambre y la miseria con el que está hecho. Porque miren ustedes, si ustedes traen unas zapatillas de deporte hechas con hambre y miseria, los precios serán tan bajos que cuando lleguen al mercado nacional, nuestras fábricas de zapatillas de deporte no podrán competir. Y cerrarán la gente, los trabajadores, al paro. Con lo cual, el hambre y la miseria con que están hechas esas zapatillas se importan también, ya la tenemos aquí en los parados. Repito, quien importa un producto hecho con hambre y miseria, no solamente importa el producto, sino el hambre y la miseria con el que está hecho. Como veo que estamos llegando a... Sí, como veo que estamos llegando ya al final, mirad, si tenéis ocasión, leed mi libro, porque ahí viene todo muy bien explicadito, muy bien explicadito. Mirad, ¿qué papel juega en todo esto esta ideología progresista? Pues ocurre lo siguiente. Resulta que tenemos a una élite mundial que lo que ha decidido es destruir el sistema tal y como lo conocemos. Hacer una nueva sociedad cuyo modelo está entre China y Calcuta. Es decir, una élite de número muy reducido y la inmensa masa con la migaja. Vale. ¿Qué es lo que ocurre con el poscomunismo? Que pretende lo mismo, destruir esta sociedad. Bien es cierto, pero para construir otra. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Si se dan ustedes cuenta, en este momento, para sorpresa de todos, todo lo que se dice en Davos, toda la ideología que sale de Davos, que es el hipercapitalismo, toda esa ideología, resulta que luego la sostiene la extrema izquierda. Toda la ideología woke, todo esto de feminismo, prueba. Si es que coinciden uno y otro. ¿Saben lo que ocurre? Que no coinciden uno y otro. Ese hipercapitalismo mundial lo que ha hecho ha sido comprar al postcomunismo a través de fundaciones, a través de subvencionar la ONG, a través de tal. Y lo están utilizando porque, claro, como sí saben hacer la revolución y sí saben destruir la sociedad tal y como la conocemos, lo están utilizando, lo sepan o no lo sepan. Actúen como actúen, no, seguramente no actúan por ideología, no actúan como sicarios, pero que lo sepan. Hoy el hipercapitalismo globalista, ha comprado absolutamente todo, incluido la extrema izquierda. Y todos están trabajando por llegar a su eso. Termino ya con esto. Miren ustedes. La evolución del pensamiento progresista y demás está también muy desarrollado en el libro y está muy tal. Bueno, miren ustedes,
desde que termina el siglo XX y empieza el siglo XXI, no somos conscientes de la cantidad de revoluciones que se han producido, que van a determinar el futuro inmediato, y somos incapaces de asimilar. Me estoy refiriendo, miren ustedes, fíjense en el desarrollo de Internet. Me estoy refiriendo a los ordenadores cuánticos, con una capacidad de manejar datos terrible. Me estoy refiriendo al uso del Big Data. Me estoy refiriendo a la robótica. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Me estoy refiriendo a la nanotecnología, al conocimiento de la ingeniería genética, al transhumanismo. Señores, si todo eso se aplica al sistema productivo, les voy a decir una cosa. No hacen falta los trabajadores. Pero es que tampoco hacen falta consumidores para crear economías de escala. Porque todo eso mezclado con la robótica y demás va a hacer que no haga falta ni consumidores ni productores. Con lo cual se puede plantear el gran reseteo. Sobra la población mundial. ¿Qué podemos hacer ante algo tan oscurito como lo que yo estoy planteando? Y ya de verdad que sí, es que termino con la última frase. ¿Qué es lo que podemos hacer ante un panorama tan desolador en que nos vemos tan impotentes para luchar contra semejantes fuerzas que nos están llevando a donde no queremos ir? Pues miren ustedes, lo que podemos hacer es luchar. Siempre. Aunque ustedes crean que no son nadie para luchar en lo que puedan, en su ámbito, no dejen pasar una, no traguen una. Miren, hay que luchar siempre. Luchar ya es vencer. Porque cuando se lucha por la verdad, la derrota no existe. Y si se produce, es simiente de futuro. Muchas gracias por su atención. Bueno, queridos amigos, interesantísima conferencia. Yo tengo 38 preguntas, pero yo no puedo hacer preguntas salvo que ustedes no las hagan. Yo les agradecería, siempre lo digo, yo soy muy cuadriculado como buen militar y entiendo que 2 y 2 suman 4. Y ahora llega un turno, que es el de preguntas. Entonces entiendo que el turno de preguntas es para que ustedes pregunten. Lo digo porque siempre hay algún aficionado a alargarnos un discurso, que seguramente es muy bueno. Y yo no tengo ningún inconveniente en escucharlo y si esa persona quiere, lo traigo otro día que se siente aquí y nos largue el discurso. Pero el turno de preguntas es para preguntas. Además, tengo bastante poca educación y si alguien me larga un discurso, a los 2 minutos meto la tijera. O sea, que agradecería, si alguien quiere justificar su pregunta de alguna manera, pues en 1 minuto lo justifica. Ahora, yo les pido por favor preguntas relacionadas con los temas que hemos hablado, lógicamente. De modo que abierto está el turno de preguntas y según vayan ustedes yo me iré fijando e iré señalando por el orden. Bueno, pues ya tenemos una, ya tenemos 2. Vamos allá, caballero. Bien. Amigo Marco, en tu introducción está muy bien, pero creo que debes decir también la definición de progreso, que es avanzar hacia adelante, o incluso la de avance tecnológico, incluso de avance de mejora. Bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el empeño en destruir para construir cuando se puede construir sobre lo sólido? Vamos a ver. Hay un empeño o bien ideológico o bien económico. Vamos a ver. Por parte del hipercapitalismo financiero mundial hay un interés de prevalecer.
Y hay un interés, por ejemplo, ya que Europa ya no le sirve para contener el comunismo, ya no le sirve para nada. Y están por arruinar Europa, ¿eh? Y ese es el proceso que estamos viviendo, cuidado. Guerra de Ucrania, no se nos olvide. El proceso que estamos viviendo es justamente ese. Pero el comunismo es tan importante ahora. Bien. Y por otro lado, que lo que es el poscomunismo quiere acabar con el capitalismo. Está por destruir el capitalismo. Y desde Gramsci y Lucas, ya se dieron cuenta que había que cambiar el sujeto político. El sujeto político no podía seguir siendo el trabajador. Además, Gramsci estableció que lo que es la dialéctica, o sea, lo que es el materialismo en Marx, había un error en tanto que Marx establece que es la infraestructura económica y material la que determina la superestructura y, por tanto, la idea y la cultura. Y Gramsci lo que dice, no, señores, no. Donde hay que actuar es en la superestructura. Ahí es donde hay que actuar, en el conocimiento, para crear un hombre nuevo, para crear una nueva ideología. Y de ahí es donde se va avanzando luego con la escuela de Frankfurt, luego con Laclau, Buffet, Jacques Derrida, en fin, toda una serie de pensadores, se va avanzando en cambiar el sujeto político por minorías. Minorías que se articulan en base a que cada una que no tiene nada que ver una con otra, porque ya me dirán que tiene que ver un trans con un negro. No tiene nada que ver. Pero se puede articular esas minorías siempre y cuando que se establezca una relación entre ellas de opresor-oprimido, es decir, que sea minoría oprimida, por parte de un opresor que es el capitalista. Bueno, caballero. Sí, has dicho luchar. Me venía a mí a la cabeza algunas situaciones. Sí. David frente a Goliat. Sí. El buen salvaje de Aldous Huxley, el salvaje de Aldous Huxley, él solo se revela contra todo un imperio, ¿no? Entonces, ¿habrá alguna responsabilidad? Estoy percibiendo en grandes capas de la juventud como una especie de docilidad a las ideas de los gurúes, sean de la ideología que sean, de derechas, de izquierdas, en el que el alumno bueno y obediente se traga lo que le echen en las revistas científicas, lo entrecomillo con 27 comillas a cada lado, ¿vale? Y entonces, me ha encantado esa idea de lucha, en el sentido de que lo que yo haga ahora es relevante. Quería que abundaras un poco en esa línea de por qué. La pregunta concreta es: ¿por qué nos estamos dejando manejar como marionetas por esa élite que tú estás diciendo y que parece bastante evidente que maneja los hilos? ¿Somos todos tontos? No. Primera pregunta, perdona, déjame dejar. Otra pregunta. El otro día leí que la guerra, bueno, no sé la guerra, la respuesta de Israel a Hamás parece ser que bastante desproporcionada y la situación que está habiendo allí. Leí a un comentarista, no nos engañemos, que lo que están pasando allí no son defensa de valores, sino que detrás está Estados Unidos, que tiene varias fronteras que defender, es el gran aliado y está defendiendo su propia hegemonía. Y lo demás son disfraces. También me gustaría que dijeras algo alrededor de eso. Y la tercera, no sé si has leído el libro, esta economía... Luego me la voy recordando porque sí, no estoy tomando nota. Es que si no, como no me va a dejar el moderador... Sí, yo le dejo. La tercera... A las 9 menos 5 los echo a todos a la calle. La tercera es si has leído el libro de Papa Francisco, Esta economía mata, y si va alineado con tus tesis o no, o qué podrías decir. Pues habla. Vamos a ver, empezando por la última, sí, pero no por las razones que los pone Francisco. Entonces, sí, en cuanto al tema de luchar y demás, ¿qué podemos hacer? Mira, yo a esta altura creo que ya no se puede convencer a nadie, no se puede convencer a nadie. Y entonces muchas veces evitamos decir lo que pensamos porque de todas maneras no lo vamos a convencer.
Y yo digo, porque cuando hablo del término luchar, hablo en un sentido épico y grandioso, pero hablo también en un sentido muy coloquial y muy de a diario. Es decir, no te calles, no te calles. No vas a convencer a tu interlocutor, ¿de acuerdo? Pero dile lo que piensas. Porque mira, no te importe tanto el éxito inmediato, porque lo mismo está sembrando una simiente. Y a lo largo de su vida, a medio plazo, dentro de 2 años, lo que tú le dijiste, que no se va a acordar siquiera que tú lo dijiste, va a actuar en él ante la realidad, ante la percepción que pueda tener de una realidad. Y lo que tú digas va a ser esa simiente que florezca. Por eso digo, luchar ya es vencer. Y no hay que luchar por una garantía de éxito inmediato. Hay que luchar porque es nuestra obligación. Porque quien está convencido de que lucha por la verdad, debe hacerlo. Aunque te derroten. Si te derrotan y tú luchas por la verdad, has dejado una simiente de futuro. Y en cuanto a la docilidad con que se aceptan las cosas y se dejan... Bueno, porque se ha creado una generación maleable. Quiero decir, es que llevamos más de 100 años con un neomarxismo que es... Bueno, un neomarxismo y Davo y unas élites mundiales, porque claro, toda la teoría woke y toda esta serie de cosas, ¿no? Que son expertos en montar el relato. Precisamente tenemos aquí presente, muchísimas gracias por venir, Luis María Fernández, que es un magnífico amigo y un magnífico escritor y director de cine, y bueno, acaba de sacar un libro que se llama La fuerza del relato, y hace uno de los análisis más lúcidos de cómo ese relato se ha impuesto y está convirtiendo a nuestros jóvenes y a todos nosotros en parte de una masa aborregada. Somos dúctiles y somos maleables. Por eso nos dejamos llevar, porque no tenemos criterio propio, porque para tener criterio propio te tienen que educar en formar criterio, te tienen que educar en libertad, te tienen también que educar en disciplina, en autoexigencia, en esfuerzo, en aprender, en estudiar. Y acabarás teniendo criterio propio. Alguien que tiene criterio propio es libre, y una persona libre hay que acabar con ella, sí, porque es muy difícil de dominar. Un borrego no. Pero ¿cómo es posible que la herencia de una Europa cristiana, con un relato potentísimo? El otro día vi una película, el libro de Eli, que unos malos que estaban buscando, porque en la Biblia estaba contenido una palabra muy potente. ¿Cómo es posible que el relato cristiano, basado en la verdad, con esa fuerza que ha tenido, la herencia que genere en Europa sea esta? Pues precisamente porque el modernismo se ha impuesto. Y el modernismo se ha impuesto porque lo mismo que el cristianismo ha tenido mucho de poderoso motor de mejora y demás, también ha tenido mucho de superstición, también ha tenido mucho de abuso, también ha tenido mucho de sustentar a una élite explotadora, ¿entiendes? Bueno, porque y es que, claro, todas esas cosas se pagan. Y todas esas cosas pues son pagadas pues, con todas las revoluciones que yo he estado mencionando. Es que también hay que ponerse en la piel de todo. Quiero decir, a mí hay cosas que no me gustan, hay cosas que rechazo absolutamente, pero yo no dejo de comprenderlo. Quiero decir, yo puedo defender todo lo que quiera, que la ideología occidental, que la ideología heredada del cristianismo y demás es maravillosa, pero yo tengo que entender también que esta sociedad, tal y como la hemos construido y tal y como se ha desarrollado a base de un capitalismo, y bueno, y en los últimos años, un capitalismo completamente salvaje, es también una sociedad muy injusta para gran parte de la población que simple y llanamente no se sienten integrados en el sistema. Y como piensan que el sistema los ha dejado al margen y no los va a admitir nunca o no van a tener posibilidad ni de prosperar ni de integrarse, lo que están ya no es contra las ideas que inspiran ese sistema, lo que están es contra el sistema mismo. Y entonces hay mucha gente que lo que se mueve es para destruir el sistema. ¿Por qué? Porque no quieren el sistema y no se van a convencer. ¿Alguno más?
¿Y lo de Gaza y esto? Que le ha preguntado la otra pregunta. Mira, lo de Gaza está dentro de lo que es una geopolítica, internacional, y lo que es también una hegemonía, o sea, una lucha por la hegemonía. Es que mira, eso es abrir el melón de la geopolítica. Y abrir el melón de la geopolítica nos da las 12 de la noche y no acabamos de empezar, ¿sabes? Pero si tú coges, mira, hay a lo largo de toda la historia, hay una confrontación permanente entre lo que es la talasocracia, es decir, las civilizaciones marítimas, y las telurocracias, es decir, las civilizaciones en tierra firme y continentales. Si tú coges un mapamundi, verás que la gran telurocracia es la que coge pues lo que actualmente es Rusia y Europa Central. Y Estados Unidos, por ejemplo, es una talasocracia, es una civilización. Para controlar y mantener la hegemonía frente a una telurocracia, ¿qué es lo que hace una talasocracia? Tomar los mares y las desembocaduras de los ríos. Entonces, si tú coges y te fijas en lo que ocupa Rusia, verás que la OTAN, todo el Oriente Medio, Irak, Afganistán, verás que todo eso es justamente lo que rodea a la telurocracia a la que me estoy refiriendo. Pero claro, eso ahora, ahondar en eso, ya te digo que no. ¿Alguna pregunta más? Sí, Marcos, bueno, gracias por la referencia que has hecho antes al libro. Se llama el libro La fuerza del relato. No os lo perdáis, os lo digo. Gracias. Sí, bueno, en ese libro lo que se cuenta es por qué se ha impuesto todo esto que estás contando, que se ha impuesto a través del lenguaje. Mira, hay una frase, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Este es el núcleo absoluto de cómo, con la frase de referencia con la que ha llegado Milei al poder en Argentina. La figura de Milei, tú que eres un experto no solamente en historia de las ideas contemporáneas, sino en la banca, ¿cómo definirías lo que está ocurriendo en Argentina, la llegada de Milei, el liberalismo y su posición respecto a revertir a un país que lleva en una pobreza absoluta durante décadas? Pues me encanta que me haga esa pregunta, porque yo soy un heterodoxo total. Mirad, ¿sabéis lo que me parece? Mirad, yo soy absolutamente enemigo, pero absolutamente enemigo del neoliberalismo. Y si me apuráis, del liberalismo. Pero enemigo total. Entonces, ¿qué me parece que haya llegado Milei al poder en Argentina? Me parece fantástico. Me parece fantástico. Fijaros bien. El neoliberalismo que va a aplicar Milei es como aplicarle una corriente eléctrica, una descarga a alguien que ha sufrido un infarto. ¿Cómo estará Argentina para que le sea beneficioso Milei? Pero Milei lo que va a hacer es aplicarle una descarga, pero aplicarle una descarga para sacarlo de ese infarto. Bien, ¿es buena la descarga? Sí, ya os lo he dicho, si como mejor funciona una economía es con el neoliberalismo. Hombre, que sí, es una maravilla cómo funciona la economía con el neoliberalismo. Pero no encontraría otra cosa que cree más desigualdad ni más injusticia. Ni que aproveche más a una minoría que se queda con todos los recursos. No encontraría otra cosa. Pero funcionar la economía funciona de miedo. ¿Qué pasa con Milei? Muy bien. Le va a dar una descarga a Argentina. Y Argentina seguro que reacciona. Pero señores, no se puede con descargas continuas. Como siga mucho Milei, se vuelve a cargar a Argentina. Eso es lo que yo pienso, perdón. Adelante. Gracias. Sin hacer la pregunta, ya me la dan sin hacer la pregunta. Es que esto que has dicho de que va la economía como un tiro, con el neoliberalismo, pero que es generador de injusticia, de sufrimiento. Claro, pero es que en los relatos que hay,
cuando incluso a los países se les llama las economías occidentales, o sea, está, bueno, adorando al dios minero. Hace unos meses puse en las redes sociales, yo soy muy de Twitter, Facebook, etc., puse una custodia del Santísimo, y en lugar del Santísimo $1. puse un euro. Un euro. Y dije, ¿a quién adoramos? Porque estamos adorando el euro. Entonces la economía va muy bien. Entonces, es que lo que nos importa realmente es que vaya bien la economía, a costa de morirnos. Mirad, desde mi punto de vista, el liberalismo no deja de tener un cierto nivel y un cierto valor religioso en el sentido de que el liberalismo es el becerro de oro. Entonces, adorar al becerro de oro no deja de ser una manifestación de religiosidad, de alto valor religioso. Pero el neoliberalismo, ¿sabéis lo que es? Es adorar el oro del becerro. Bueno, yo estaría 2 horas más aquí, además yo tengo preguntas, las haré luego. O bueno, le voy a hacer una, ¿me permiten ustedes una pregunta? Y nos vamos, porque el señor que tiene que cerrar... Y yo tengo que dedicar el libro, tengo que firmar el libro. Bueno, vamos a ver. Yo creo, a ver si estoy acertado o no, cuando muere Carrero, sí, y está de visita aquí el señor Kissinger, sí, le hace una pregunta a Franco, y es ¿qué va a pasar cuando usted muera? Y Franco le respondió una cosa que creo que es la responsable de que tengamos una juventud como la que tenemos. Le dijo, no va a pasar nada, porque ya hemos creado una gran clase media, y entonces la gente vivirá muy bien y no tendrá que hacer una revolución, ni tendrá que salir a la calle a luchar por nada. Unos cuantos años después nos encontramos con una juventud que ha crecido, pues cada vez que era su cumpleaños le regalaban 50 juguetes, que al final incluso jugaban con las cajas de los juguetes en vez de con los juguetes, que no les ha faltado de nada y que les ha matado total y absolutamente todo ese sentimiento de lucha. ¿Tú crees que la creación de la clase media es precisamente la clase media lo que mata? Hombre, vamos a ver, uno de los peligros que tiene la prosperidad es que quien se crea en esa prosperidad pues forma parte de una generación más débil. Pero es un orden, forma parte de un orden lógico de las cosas. Entonces no hay que echarle la culpa, es que claro, las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a ver, yo mismo no he vivido una guerra. Pues yo soy muy blandito. A mí ahora me metes en un lío y yo me muero del susto que me da. No creas. Vamos a ser sinceros. Hombre, es que pues depende en cómo te forjes. También depende de las necesidades que se planteen. Porque los más echados a perder, como tengan que sobrevivir, van a sacar recursos de donde ni ellos lo saben. Entonces, cuidado con las valoraciones, ¿sabes? Y no nos perdamos en valoraciones simples para cosas que realmente en el fondo son muy complejas. Una última pregunta mía. Ya aprovecho, lo tengo aquí al lado y que nadie me puede cortar. Esto del globalismo yo creo que empezó mucho antes. Porque lo que está pasando con Putin, en definitiva, es lo que pasó con Adolfo Hitler y lo que ha pasado con otra serie de individuos que fueron puestos a mandar y luego, cuando ya tenían la sartén por el mango, dijeron, ahora hago lo que yo creo conveniente, porque Hitler no llegó a donde llegó por su cara bonita, sino porque iba a ser un instrumento. Igual que Suárez fue un instrumento, igual que Putin se le colocó ahí para que hiciera lo que el globalismo quería. Pero claro, cuando tuvo la sartén por el mango dijo, no es eso. ¿Tú crees que nos puede salvar realmente de la situación tarde o temprano otro Putin? No vamos a ir a otro Suárez. Yo en los grandes liderazgos de este tipo, en fin, yo creo que la cosa va a ir por otro lado. Pero como no quiero que se alargue demasiado y yo ya no puedo más, me vais a permitir que mientras os ponéis aquí para que yo firme los libros, me vais a permitir un momentito. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.